Este día para nosotros como iglesia vamos a dar inicio a una de las más grandes aventuras, si se puede llamar de esa manera, sin ninguna falta de respeto, a una de las más grandes aventuras espirituales que nosotros como creyentes podemos comenzar. Y lo digo de esta manera porque nosotros este día vamos a dar inicio a una serie que de alguna manera va a ir formando un criterio espiritual muy fuerte en cada uno de nosotros, porque vamos a comenzar a estudiar todo el libro de Romanos. Y cuando le digo a usted todo el libro de Romanos, yo me estoy refiriendo a que usted va a poder aprender acerca de este libro, es cierto, pero vamos a recibir todas las bondades que hay detrás precisamente de esta gran carta, y por no decir, y por qué no decirlo, quizás la más grande carta de todo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros decimos que vamos a estudiar el libro de Romanos, yo me estoy refiriendo a que vamos a ir verso por verso. No estamos hablando de que vamos nosotros a estudiar Romanos al azar, sino que vamos a ir versículo por versículo. Eso significa que si Dios quisiera, si Dios nos manda a realmente predicar versículo por versículo, nos vamos a tardar 8 años en predicar la carta a los romanos. Y esto a mí me emociona bastante, porque tenemos toda una vida para conocer la palabra. Si fuéramos verso por verso, no alcanzaría nuestra vida para nosotros entender la Biblia. Lo más seguro es que nosotros vamos a ir leyendo diferentes cantidades de versículos en orden sistemáticamente, para poder entender el contexto inmediato de cada porción pequeña de versículos. Así que nosotros, lo único que yo le puedo asegurar a usted, que no menos de un año vamos a estar en Romanos, no menos de un año. Yo calcularía, no quiero ser exagerado, podría ser diferente, podría ser poco hasta lo que voy a decir, pero yo creo que unos 3 años vamos a estar en Romanos. ¿Y por qué vamos a hacer esto, pastor? Y le voy a explicar por qué. La carta a los romanos, mi familia, es la carta más especial de todo el Nuevo Testamento. Porque en el libro de Romanos, la carta a los romanos es la carta más teológica o doctrinal que hay en todo el Nuevo Testamento. Si usted entiende la carta a los romanos, que por cierto es la carta más difícil de entender, pero si entendemos la carta a los romanos, usted va a poder comprender cualquier doctrina. La doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, cualquier tipo de doctrina que nosotros conocemos, se puede tomar como base el libro de Romanos. Esta carta a los romanos no es sin ninguna exageración, ha cambiado la historia de toda la iglesia. Si usted como cristiano nunca ha leído la carta de Romanos, no se aprende los versículos de Romanos de memoria, usted no lee la carta de Romanos, no estudia la carta a los romanos, usted conoce muy poco acerca del evangelio. Porque precisamente la carta a los romanos es el evangelio puro. Es la explicación más preciosa, más profunda, más enigmática del evangelio de Jesús. Es impresionante esta carta. Esta carta realmente ha cambiado la historia de la humanidad. Por ejemplo, yo me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado acerca de este gran teólogo que cambió y que formó una gran línea de pensamiento hasta nuestra época, como fue San Agustín. San Agustín realmente su vida fue transformada y él se convirtió cuando él leyó Romanos capítulo 13. Él estaba en una situación muy difícil en su vida y él viene y se convierte realmente a Jesucristo cuando lee Romanos capítulo 13. Luego, 1000 años después, Lutero, el gran reformador, fue impactado con Romanos capítulo 3. Juan Wesley, desde el capítulo 3 al capítulo 7, transformó su vida. Y cuando digo todo esto, no es ningún tipo de exageración. Juan Bunyan y cada uno de los grandes reformadores y de los grandes, digamos, patriarcas de la iglesia fueron transformados completamente con la lectura pura y única de la carta a los romanos. Es que la carta a los romanos es tremendamente profunda, preciosa, grandísima. Y si nosotros no estudiamos esta carta,
yo le puedo asegurar a usted que usted ha perdido mucho acerca del Evangelio. Por lo tanto, nosotros no nos queremos apresurar. Si se da cuenta, no estoy corriendo, ni vamos a correr con Romanos. Vamos a estar en Romanos los días miércoles cuanto tiempo Dios quiera acá. Solamente del versículo 1 que hoy lo vamos a ver, y lo vamos a ver en esta ocasión porque el pensamiento y la profundidad del versículo 1 se repite en toda la carta. Lo vamos a ver de una manera muy general el día de ahora, pero realmente vamos a ir profundizando cada uno de los grandes temas que toca realmente la carta a los romanos. Por eso es que nosotros realmente vamos a dedicarnos fuertemente a este estudio. Yo le invito a usted de verdad a diferentes cosas. Número uno, a que usted realmente venga con una actitud humilde a estudiar la carta a los romanos. Que usted pueda realmente hoy sí traer un cuaderno solo para esta carta, porque es más, se lo va a gastar no sé cuántas veces varios cuadernos. Traiga un cuaderno solamente para estudiar la carta a los romanos, por favor. Traiga su Biblia y vengan con un corazón dispuesto a aprender. Yo lo voy a retar a usted a que cada versículo que nosotros leamos de Romanos, usted se lo pueda memorizar cada semana. Si leemos porciones de versículos como lo vamos a leer la próxima semana, usted puede aprenderse esos 4 versículos en los cuales vamos a estar todo el próximo miércoles. Y usted pueda realmente aprender a memorizar la palabra y tener una actitud de humildad delante del Señor. Así que vamos a comenzar con este estudio de Romanos. Vamos a comenzar como debemos de comenzar, y es explicando el contexto histórico que hay detrás de la carta a los romanos. Y durante los próximos miércoles, meses y años vamos a ir profundizando también en la vida de Pablo y en todo el mover específicamente que había detrás de Roma, por lo cual era importante esta carta. Pero vamos a comenzar a responder diferentes preguntas que son importantes responder para entender el contexto de la carta a los romanos. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a responder en esta noche es quién escribió la carta a los romanos especialmente. Así que yo le invito a ustedes que por favor me acompañe a la primera carta a los romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, usted podría preguntarse, pastor, ¿por qué usted quiere responder la pregunta quién escribió la carta a los romanos? Porque aunque aparece la palabra Pablo al inicio, muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra creen de que Pablo no pudo haber escrito esta carta. Nosotros sabemos que Pablo sí la escribió, pero hay muchos que dudan de la autoría precisamente de Pablo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ve todas las cartas que escribió Pablo, y a ver si es cierto que se recuerdan usted, ¿cuáles cartas escribió Pablo? Dígame usted las que se recuerda. ¿Cuál? No, Hechos fue del doctor Lucas, ¿verdad? Corintio, ¿qué más? Efesios, Filipenses, Gálatas, Primera de Timoteo. La última, ¿cuál fue? Segunda de Timoteo, Tito y muchas otras cartas más. Hay otras más ahí. Entonces, lo interesante es que todas las cartas de Pablo tienen algo en común: su gramática, su forma en la cual fueron escritas por Pablo. Recordemos que Pablo fue un hombre que nació, ¿se acuerda usted?, en la ciudad de Tarso, ¿verdad? Actualmente en lo que es la región de Turquía, en Asia Menor. Usted se recordará el mar Mediterráneo, está Italia, luego está lo que es arriba Bélgica, a un lado está toda el área de Turquía, Asia Menor. Él nació en esa ciudad llamada Tarso, dentro de la región de Galicia. Él estaba en esta ciudad. Esta ciudad es muy importante porque aquí en Tarso existían, en esta región, las 3 más grandes universidades para los romanos. Por eso es que Pablo era una persona muy sapiente, muy inteligente, él era un hombre muy estudiado. Y él, por eso también nos dice la palabra que él fue discípulo de aquel gran judío, gran maestro de la ley, llamado como Gamaliel. Y Gamaliel, de hecho, fue hijo del más grande rabino de todos los tiempos. Es decir, de todos los tiempos hasta el día de ahora. Quiero decirle que por eso es que Pablo viene de una escuela muy importante. Por eso es que en sus cartas es muy fácil identificar quién escribió la carta en las cartas que le escribió por la forma
en que fueron redactadas, en que fueron escritas, algunas porciones por la mano de él, otras por escribas o por personas que él puso a escribir. Sin embargo, en el caso de la carta a los romanos, es una carta muy distinta, muy diferente en la forma en que fue redactada, en el lenguaje gramatical que se ocupó. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carta en todo el Nuevo Testamento que sea tan doctrinal y teológica como la carta a los romanos. No hay ninguna otra carta que supera a Romanos en teología. La explicación teológica que hace el libro de Romanos con respecto a la justificación por la fe, con respecto al Evangelio de Dios, al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de la gracia del Señor, no existe otra carta como esa. De alguna manera usted la puede comparar con Gálatas de una manera muy pequeña, porque Gálatas menciona aspectos de estos, pero no se compara a Romanos. Por eso es que muchas personas, muchos grandes estudiosos, dudaron en un tiempo acerca de la autoría de Pablo, porque decían, no es posible que sea Pablo porque es muy diferente. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a leer la carta a los romanos, entendemos que precisamente fue escrita por Pablo. Por ejemplo, aquí mismo en Romanos, en capítulo 16, para comprobar que Pablo fue el que escribió esta carta, encontramos diferentes pinceladas que nos dan a nosotros una idea de que Pablo lo hizo. En Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2, se nos dice de la siguiente manera la palabra. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Lo interesante acá cuando dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, es que lo que pasa es que aquí Pablo comienza a hablar de que él lo que hizo fue que esta mujer realmente fue la que se cree que ella llevó la carta precisamente a los romanos. Lo interesante es que en Hechos de los Apóstoles se nos relata de que Pablo precisamente conoció a esta mujer en Corinto, ahí en la región de Cencrea, ahí donde estaban cerca todas estas iglesias de Corinto, estaba Antioquía y otras iglesias más que vamos a ver nosotros en un gráfico que para que usted pueda tener conocimiento de esto. Sin embargo, lo interesante es que él comienza a saludarla a ella y dice a los romanos que le va a enviar a ella. Es decir, de alguna manera se está relacionando con otros libros de la Biblia que Pablo conocía a esta mujer y que por lo tanto es Pablo el que se puede adjudicar como el autor de esta carta. Sin embargo, también se nos dice ahí mismo en Romanos 16, en el versículo 23 también viene y el autor dice lo siguiente. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Cuando viene él y está escribiendo la carta, da a entender Pablo que juntamente con él está Gayo. Y dice, Gayo también os saluda a ustedes, a los hermanos que están en Roma. Ahora bien, ¿quién es este Gayo? Se cree que este Gayo es el que el Pablo mismo menciona en su primera carta a los Corintios. Lo vamos a ver aquí en la pantalla en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 al 15, viene Pablo y dice, sabemos que esto le escribió Pablo, por lo tanto es importante leer lo que dice acá. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Es decir, viene Pablo y dice, yo bauticé a Gayo, y luego cuando escribe la carta a los romanos, mucho tiempo después de escribir la carta a los corintios, viene y dice que Gayo está con él y les manda saludes a ellos. Por lo tanto, es una prueba más de que Pablo fue el que escribió esta carta. Pero también es interesante cuando dice ahí mismo en Romanos, en el capítulo 16, versículo 3, dice así también el apóstol. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Interesante que viene Pablo, o el autor hasta este momento, y dice, salúdeme a Priscila y a Aquiles. Salúdeme a Aquila y a Priscila. Son mis colaboradores en Cristo Jesús. Cuando él dice esto, surge la misma pregunta, ¿quiénes son ellos? ¿Dónde fueron conocidos? Interesante es que en Hechos de los Apóstoles, el doctor a nosotros nos relata aquel encuentro que tuvo Pablo con estas dos personas y que los conoció específicamente precisamente
en la ciudad de Corinto. Dice Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 3 de la manera siguiente. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, esto que estamos hablando es bien importante por lo siguiente. Interesante es que viene, y Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Perdón, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hechos de los Apóstoles? Lo que está diciendo es que estas dos personas, Priscila y Aquila, ellos eran judíos, pero que ellos venían ¿de dónde? Dice el versículo. ¿De dónde ellos, a dónde ellos vivían? En Ponto, que quedaba ¿en dónde? En Italia, ¿ok? En Roma. Pero ellos fueron por un dictamen precisamente de Claudio. Ellos tuvieron que salir de Roma y fueron a vivir por un tiempo a Corinto. Cuando estaban en esta región de la iglesia de Corinto, fue que ellos conocieron a Pablo. Por eso es interesante cuando viene el autor de Romanos y dice, como acuérdense que la carta va dirigida a ¿quiénes? ¿Para dónde iba la carta? ¿Para qué ciudad? Para Roma. Dice, salúdenme. ¿A quiénes? A los que yo conocí en Corinto, pero que pertenecen a Roma. ¿Quiénes son? A Priscila y Aquila. Salúdenme porque ahora están ahí. Es decir, es interesante y comenzar a ver, y hay muchas más pruebas, pero lo que estamos tratando de decir hasta este momento es que la carta a los romanos fue escrita por Pablo. Es muy claro, hay muchas más evidencias, hay muchas más circunstancias que podemos mencionar, pero es importante entender, y tenemos muchos años para explicar todo esto, como le decía al inicio, para poder ir entendiendo poco a poco acerca de la vida de Pablo y todo lo que está el contexto detrás de la carta a los romanos. Pero en primer lugar podemos decir nosotros con toda seguridad, y ahora más que nunca, casi todos los grandes teólogos ya están de acuerdo en que Pablo fue el escritor de esta carta. Ahora bien, ¿cuándo fue que Pablo escribió esta carta a los romanos? Esto es importante porque en su momento, como vamos a ir estudiando versículo por versículo de la carta a los romanos, es importante conocer el contexto histórico de esta carta, por muchas referencias que vamos a ir surgiendo poco a poco. Entonces es importante responder a la pregunta, no solamente quién escribió la carta, sino que cuándo fue escrita esta carta. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 2 al 3 de la manera siguiente. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Perdón, aquí está hablando de Pablo. ¿Dónde Pablo llegó? ¿A dónde llegó? A Grecia. ¿Saben ustedes dónde queda Grecia? Si no, ya lo vamos a ver en un momento para que nos ubiquemos. Él llegó a Grecia. Ahí es donde están las iglesias de Corinto y todas estas iglesias, ya las vamos a ver. Luego dice el versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ahora, cuando viene y se nos dice a nosotros en Hechos de los Apóstoles que él tuvo que regresar porque él iba para Siria, pero tuvo que decidir no hacer eso, sino que irse por Macedonia hacia Jerusalén para repartir las ofrendas que había recogido en Corinto para los hermanos más pobres de Jerusalén. Con esa pequeña historia que usted puede leer en Hechos de los Apóstoles en su casa, muy claramente se puede ver que en este momento Pablo estaba ejerciendo su tercer viaje misionero. Y en este contexto y en este momento en que él estaba precisamente acá en la región de Grecia, durante estos 3 meses, fue en donde se cree que Pablo escribió la carta a los Corintios. Ok, ya vamos a entender por qué fue en esta región, pero quiero que veamos los siguientes mapas porque es importante para algunas personas entender. Sé que no lo van a ver, pero se lo vamos a explicar. Ok, entendemos que aquí está Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén está acá. Aquí está la isla de Chipre y aquí está toda la región que actualmente se conoce como Turquía. Pablo realmente nació en este sector. Aquí queda Damasco. Luego aquí lo que se conoce ahora como Bélgica, aquí está aquí está Grecia y aquí está toda la parte del Mediterráneo. Las iglesias, específicamente la de Corinto, cuando usted lee Gálatas, Corinto, todas esas iglesias están en toda esta región, precisamente. En toda esta región están todas esas iglesias, en toda esta región están todas estas iglesias. Aquí está, me estaba confundiendo, aquí está Grecia y aquí está toda esta región, acá.
Aquí están todas las iglesias que nosotros conocemos, la de Efesios, la de Gálatas, todas estas, ¿verdad? Aquí está Antioquía y aquí vienen para abajo todas las demás. Ahora, y aquí está Roma, ¿verdad? Aquí fue la isla donde Malta, donde Pablo en su cuarto viaje, ya cuando fue a Roma, naufragó. Eso poco a poco lo vamos a ir conociendo, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros nos debemos de ubicar en el mar Mediterráneo para entender todo lo que Pablo hizo en su tercer viaje misionero. Entonces, lo que nosotros entendemos es que Pablo comenzó a viajar y fue precisamente cuando él estaba en esta región, cuando él escribió la carta. Ahora, cuando él escribe la carta, lo hace con motivos específicos, pero parte de ellos es por lo siguiente. Fíjese que antes de ver el mapa, una vez más, quiero que me lean Hechos 20, versículo 6. Porque cuando Pablo está en esta, precisamente, leímos versículos 2 y 3. Mientras estaba él ahí, él dijo ciertas cosas que quedaron registradas en Hechos que nos hacen entender a nosotros dónde fue escrita la carta. Viene y dice entonces, Hechos de los Apóstoles, versículo 6, dice de la siguiente manera. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, en el versículo 16 del mismo capítulo también se nos dice. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Dónde que él quería pasar Pentecostés? En Jerusalén, pero ¿dónde él se encontraba? En Corinto. Entonces, lo interesante es que cuando comenzamos nosotros a unir fechas, lo que se cree es que Pablo escribió esta carta a los romanos cuando estaba en la ciudad de los Corintios, entre estas fiestas de los panes y la fiesta precisamente de Pentecostés, los cuales nos hace entender que fue a finales del invierno o a inicios de primavera del año 57 o 58 después de Cristo. Esta carta a los romanos se cree que se escribió en esa época y por lo tanto a nosotros más adelante esta información que estamos dando nos va a servir muchísimo. Ahora, ¿a quiénes está dirigida esta carta? Toda carta es importante a la hora de estudiarla, entender no solamente su contexto histórico, su contexto más inmediato con respecto a la situación que había en el país, etcétera, etcétera, sino que también es importante entender a quién va dirigida la carta para poder interpretar correctamente la escritura. Esta carta está orientada y es muy interesante porque vamos a leer en la medida que vamos pasando los miércoles, vamos a dar cuenta que Pablo, aún en el capítulo 1, si usted lo lee, por ejemplo, hoy en la noche, se va a dar cuenta que Pablo en el mismo capítulo 1 habla de que se dirige por un momento a los judíos y luego se dirige a los gentiles, a aquellos que habían creído en Cristo pero siendo gentiles. Entonces, en algún momento dado no se sabe a quién fue dirigida, pero realmente lo que se cree es que tanto Pablo se dirigió en la misma carta a los judíos que se habían convertido como a los gentiles que se habían convertido. Por ejemplo, en Romanos 2:17 viene y él manda una advertencia, un consejo a los judíos diciendo de la siguiente manera. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este es un ejemplo nada más de que Pablo dentro de la carta a Romanos hay momentos en que se dirige a judíos, pero también lo hace a gentiles. Dice Romanos 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque a vosotros hablo gentil. Entonces, pastor, ¿a quién le está dirigiendo la carta? A ambos. Y esto es interesante por lo siguiente. Romanos 1:7 dice Pablo a quién va dirigida la carta específicamente. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, es interesante que nosotros veamos qué es lo que está diciendo acá. Viene Pablo y dice: a todos los que están en Roma. Si me pueden poner, por favor, uno de los gráficos, por favor. Sí. Ok. Fíjese bien.
Este es el viaje, el cuarto viaje misionero de Pablo. Se considera que es misionero porque aunque fue preso para Roma, y eso lo vamos a ver más adelante, obviamente él llegó allá y pudo cumplir con el objetivo de estar en Roma, y parte de eso él quería viajar incluso a España, y se cree que llegó a España por ciertos escritos que en su momento lo vamos a mencionar. Pero es interesante que la iglesia de Corinto se encuentra acá, la iglesia de Éfeso se encuentra por acá. Lo interesante es que lo que está diciendo la palabra es que Pablo, escribiendo acá, se dirige a los romanos, que ellos se habían, a los judíos y a los gentiles, que ellos se habían convertido. Pero interesante que en esta carta es la única carta en donde Pablo no dice, un saludo a la iglesia en Roma. A todas las demás cartas, si usted lee su saludo, siempre dice a la iglesia de Éfeso, la iglesia de, etcétera, de Corinto. En Roma no dijo eso. ¿Por qué no dijo iglesia? Y esto creo que es importante para nosotros entender. ¿Por qué no dijo a la iglesia de Roma? Porque hemos de entender que en Roma nació el evangelio de una manera muy distinta a los demás sectores. ¿Cómo así? Lo interesante es que en Roma no había una iglesia, sino que en Roma había, digamos así, muchas iglesias. Roma fue un sector en donde nació la iglesia sin que ningún apóstol haya puesto un pie en ese lugar antes. ¿Dónde sucedió eso? Lo que se cree es que cuando viene y Pedro comienza a evangelizar, cuando es en el día de Pentecostés, y él comienza a evangelizar a más de 3,000 personas que estaban ahí en Jerusalén, lo interesante es que dice la palabra que habían judíos y prosélitos, es decir, personas gentiles judíos que se convierten al evangelio y gentiles que se convierten al judaísmo. Prosélitos son los gentiles que se convierten al judaísmo. Habían judíos y habían prosélitos acá que cuando escucharon la palabra ellos se convirtieron. Lo que se cree es que esta gente, como ellos pertenecían a Roma, entonces ellos en su viaje de regreso a Roma y en el lapso de muchos años, 15 años, etcétera, fue que nacieron estas iglesias sin que ningún apóstol haya llegado. Por eso es interesante entender de que cuando viene él y escribe, es la única carta donde él no dice, iglesia en Roma, sino que a todos los que están en Roma. Por eso es que mire, en Hechos 2, capítulos del 8 al 11, se nos redacta a nosotros qué fue lo que pasó en este día de Pentecostés para lo que estamos hablando nosotros ahorita. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quiénes estaban ahí en Pentecostés? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y en romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por lo siguiente, porque, y lo tengo que decir porque es un estudio bíblico, ¿verdad? Lo digo por cualquier invitado. Es importante entender que en la tradición católica dice de que el primer obispo de Roma fue Pedro, ¿verdad? El primer papa. Pero realmente Pedro no llegó incluso él llegó sino que hasta después de Pablo. Pablo escribió su carta en el año 58-57. Pablo llegó a Roma en el año 61-62. Y fue hasta mucho tiempo después, ahí por el 69, que Pedro llegó. Es decir, ningún apóstol jamás estuvo ahí cuando nació la iglesia cristiana. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Eran puras personas que se convirtieron y que ellos, recibiendo el evangelio, comenzaron a predicar eso en Roma. Entonces Pablo, al escuchar eso, por la carga que a él se le dio, él quiso ir a Roma y quería ir a evangelizar y hacer otras cosas que ya vamos a mencionar. Pero lo importante es de que si hubiera estado Pedro, ¿era necesario que Pablo, cuando escribió la carta, lo habría tenido que saludar? Sí, porque él lo reconocía como un superapóstol. Acuérdense que Pablo se miraba a sí mismo como el más pequeño, como el abortivo, él mismo se llamaba el abortivo. Él tenía que haberlo saludado a Pedro. Él tenía que haber mandado una nota ahí mismo en la carta diciendo salúdeme al apóstol Pedro. Pero no estaba Pedro y nunca le mandó saludos a muchísima gente en la carta a los romanos. Y cuando digo mucha, es mucha gente.
pero no a Pedro, porque Pedro no estaba ahí. Es más, cuando nosotros comenzamos a unir fechas, Pedro no estaba ahí, sino que Pedro estaba en Jerusalén. Y se puede sacar en base a los escritos de Hechos de los Apóstoles específicamente dónde estaba Pedro. Pero lo que quiero decirles es que por eso es importante entender que el libro, la carta de los Romanos, a nosotros nos habla de muchas cosas importantes. Y para los que vinieron un poquito más tarde, por eso quiero decirles algo. El libro de Romanos nosotros lo vamos a estudiar en el tiempo que Dios ponga. Menos de un año no vamos a estar en esto. Va a ser más de un año. Si nosotros fuéramos versículo por versículo en la carta de Romanos, nos tenemos que tardar 8 años y 6 meses para estudiar el libro de Romanos. Y nosotros vamos a estar estudiando este libro porque es el libro más doctrinal, más teológico. Y es el único libro que profundiza claramente en la justificación por la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Por qué Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta? Viendo la historia, nosotros podemos ver de que Pablo, la primera razón por la cual escribió a los romanos es porque él quería anunciarles que ellos prepararan la visita que Pablo quería hacer en su paso para ir hacia España. Vamos nosotros a leer Romanos capítulo 15, versículo 24 al 28, y dice así: Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Eso, me ayuden a continuar el viaje, es que una de las razones por las cuales Pablo quería viajar a Roma era porque él poder recaudar fondos para continuar su viaje precisamente a España. Y él por eso es que les manda la carta para que se preparen para esa ayuda. Sigue, por favor. Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad. Ok, póngame por favor el mapa. Este es Macedonia, este es Acaya y aquí está la iglesia de Corinto. Entonces, él estaba acá escribiendo la carta y estaba acá y él recogió dinero acá. Recogió dinero en todas las iglesias. Aquí está Filipos, aquí está Efesios. Y cuando él está acá, él iba a regresar por este sector con el dinero. Pero a él lo querían matar los judíos que querían judaizar a los que se habían convertido al cristianismo. Lo querían matar. Él se entera de ese complot y él decide venirse por acá, por la región de Macedonia. Entonces, cuando él dice eso, está acá. Y está diciendo, yo tengo que regresar a Jerusalén, entregar el dinero y luego quiero venir a donde ustedes, por lo cual él está escribiendo la carta. Ok, sigamos. Aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Entonces, el primer propósito de la carta era porque Pablo ya estaba pidiendo una ayuda económica para su viaje misionero hacia España. Primera razón, primer propósito de esta carta. La segunda propósito de esta carta a los romanos era para poder contrarrestar cualquier división que había entre quienes, entre los gentiles que se habían convertido, entre los prosélitos que se habían convertido al cristianismo y los mismos judíos que se habían convertido al cristianismo, porque muchos de ellos les estaban pidiendo a los gentiles que se tenían que circuncidar para entonces ser salvos. Es decir, los judaizantes, ellos lo que decían es, ok, tú crees en Jesús, excelente, pero necesitas circuncidarte para entonces, o cumplir, en todo caso, cumplir con la ley, para entonces recibir esa salvación. Entonces Pablo, al escuchar todo eso, porque recuerde que ellos, una vez más, los que estaban en Roma, ellos en el sector de Roma, ellos en ningún momento recibieron ellos, digamos, la enseñanza de los apóstoles. Entonces había muchos disparates, muchas conversaciones, muchas doctrinas que no eran correctas. Entonces Pablo escribe la carta y por eso es tan detallista en lo que es la gracia, en cómo es la salvación, la justificación por la fe, precisamente para evitar esas divisiones. Por eso es que él mismo en Romanos
capítulo 3, se ve en la necesidad de decirle tanto a los judíos como a los gentiles que ambos se van al infierno si no se arrepienten. Que aquí no es una cuestión de cumplir la ley o no cumplir la ley, es una cuestión de creer. Bueno, dice Romanos 3, 29 al 30, dice de la siguiente manera. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. A los que no lo están. Entonces, claramente nosotros lo que vemos acá es que realmente viene Pablo y dice que esta es la segunda razón por la cual él va y escribe, la carta a los romanos, precisamente para evitar cualquier división que se estaba gestando en esta región de Roma a causa de estos pensamientos. Ahora bien, déjeme ver que creo que se me ha perdido aquí un detalle. Déjeme ver. No, estamos bien, excelente. Ok. Ahora, ¿cuál es la tercera razón por la cual Pablo escribe esto? Se lo voy a explicar. Para mí esta es la más sublime, el tercer propósito por el cual fue escrita esta carta. ¿Es la razón más sublime o el propósito más sublime para mí? Más que para su viaje misionero a España, más que para evitar la división en la misma iglesia, es porque Dios lo movió a él a escribir esto para hacernos entender a nosotros lo que es la justificación a través y única y exclusivamente por medio de la fe. No hay verdad más preciosa para nosotros como hijos, entender que por pura gracia del Señor, Dios a cada uno de nosotros nos ha justificado por medio de la fe. Y la razón por la cual Pablo precisamente escribe esto es para contemplar todo esto. Es más, en la carta a los romanos se contempla todo eso. Se contempla desde el punto en que Dios nos escogió, nos predestinó, luego nos llamó, luego nos redimió, luego nos justificó, expió nuestros pecados, el perdón de cada uno de ellos, luego nos santifica y luego somos glorificados. Todo este proceso de salvación está contemplado en la carta a los romanos. Por eso es que si usted viene cada miércoles acá, usted no solamente va a aprender de todas las doctrinas, sino que usted va a entender con mucha, pero mucha profundidad que usted es un hijo de Dios gracias a la gracia del Señor. Amén. Y esto para nosotros es importante porque no solamente da una seguridad fuerte de salvación, sino que lo que nosotros queremos con este estudio es que usted glorifique a Dios con toda conciencia a través también de su razón. Dice la palabra que no solamente debemos de alabar al Señor con nuestra boca, sino que también con nuestro entendimiento. Y no puede haber entendimiento si no es a través del estudio de la palabra. Por lo tanto, no hay otra carta más, como yo le decía a usted, una carta más profunda como esta. Si hay una carta que realmente en la historia de la iglesia, como lo dije al inicio, y lo quiero repetir para los que vinieron, si hay una carta que realmente transformó la historia de la iglesia, fue la carta a los romanos. Uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, San Agustín, él se convirtió con Romanos capítulo 13. 1000 años después, Lutero, el gran reformador, él fue con Romanos capítulo 3. Juan Bunyan, Juan Wesley y muchos otros más, todos ellos fueron traumatizados precisamente al leer la carta a los romanos puramente, porque es la carta más preciosa que hay para nosotros de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es importante entender que la intención de Dios es lo que está provocando esta carta. La intención de Dios es que nosotros reconozcamos la gloria de nuestro Dios aún en el proceso de salvación. Ahora, ¿cuál es el tema central entonces de la carta a los romanos? Si nosotros le llamamos por tema aquel asunto que debería de ser consecuente versículo tras versículo, podemos decir que el tema de Romanos no existe, no hay un solo tema. ¿Por qué? Porque en Romanos vamos a encontrar muchos temas, muchísimos, solo por mencionar algunos. Vamos a ver, por ejemplo, el deseo de Pablo de ir a Roma para ir a España.
Vamos a ver en el primer capítulo la ira de Dios. Vamos a darnos cuenta en el capítulo 5 acerca de Adán versus Cristo. En el capítulo 3 vamos a ver qué pecaminoso es el pecado en el hombre, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Vamos a ver nosotros la lucha del alma con la lucha de la carne. Vamos a hablar acerca de la ley del pecado, del espíritu de vida. Vamos a hablar acerca del sufrimiento presente contrastado con la gloria futura. Vamos a poder ver acerca de Israel, a entender el proceso de Israel, cómo hacer su proceso de salvación. Vamos a entender acerca del amor. Vamos a acerca de nuestra sujeción hacia las autoridades, acerca de los impuestos, etcétera, hasta del vegetarianismo y todos estos temas tan sencillos, tan hasta graciosos, lo vamos a ver acá en Romanos. Vamos a hablar acerca del fuerte y del débil en la fe, quiénes son. Vamos a nosotros a ver acerca de la filantropía, acerca del diezmo, acerca de la ofrenda. Vamos a conocer acerca de Satanás al final del libro de Romanos. Pero también en el libro de Romanos vamos a encontrar acerca de la fe. ¿Qué significa ser justificado por medio de la fe? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Quién es un verdadero creyente? ¿Cómo es que nosotros somos salvos? ¿Cómo es que Dios derrama su gracia sobre nosotros? Vamos a conocer quién es Dios. Vamos a conocer todos los atributos de Dios. Es decir, es impactante la carta a los Romanos. Impactante. Y por eso vamos a ir verso por verso. Ahora, si por tema entendemos aquel asunto que aunque no tenga un orden sistemático, pero se presenta de manera general o de manera específica en diferentes puntos de la carta a los Romanos, entonces sí hay un tema. ¿Cuál es entonces el tema de la carta a los Romanos? Es precisamente la justificación por la fe. Y hay una porción de Romanos que creo que resume muy bien el tema central de Romanos. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, porque no está acá, en Romanos capítulo 3, por favor, versículo 21 al 27. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera, Romanos 3, del 21 al 27. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Y es que el libro de Romanos de eso trata, mi familia. Por eso es que en los próximos meses, cuando lleguemos nosotros a esta porción de Romanos 3, vamos a tener que aprender muchísimo acerca del tabernáculo del Antiguo Testamento y vamos a irnos al libro de Hebreos para entender qué está diciendo aquí. Cuando lleguemos a Romanos 3, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar en Romanos 3, pero es impresionante porque si usted lee cada uno de los versículos, usted va a ver cuánta doctrina es mencionada acá. Por lo tanto, yo lo único que quiero animarlo a usted en este día donde estamos nada más introduciendo este estudio de Romanos, es que usted venga con un corazón totalmente dispuesto a aprender. Y que usted venga a humillarse delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, vengo como si no sé nada, quiero aprender. Amén, mi familia. Por lo tanto, de una manera muy general, vamos a comenzar en este día con el versículo 1 de Romanos 1:1 en lo que queda de este pequeño tiempo. Vámonos a Romanos 1:1 y comenzamos con este primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta declaración, cuando él dice Pablo, siervo de Jesucristo, es sumamente impactante. Para nosotros que ya somos cristianos y que estamos en una era muy distinta a la de ese entonces, leer eso es como: qué frío, ¿verdad? Está lloviendo, ya viste que hay alguna gotera ahí arriba. O sea, sí, siervo de Jesucristo.
Pero para Pablo decir siervo de Jesucristo era importante. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de ser siervo de Jesucristo, ¿en qué él se convirtió por la misma religión judía? Era un perseguidor, un asesino de los cristianos. Entonces, al leer esta expresión, si algo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que Pablo, luego de ser un gran perseguidor de la iglesia, viene ahora y se convierte en un siervo de Jesucristo? Y es que cuando él dice Pablo, esta declaración es muy fuerte, porque su nombre no era Pablo. ¿Su nombre cuál era? Saulo. Pero él mismo utiliza el nombre que Jesús le entregó, identificándose con todos los cristianos, diciendo: ya no soy más aquel que ustedes escucharon, sino que quiero declararles a ustedes que yo también creo en Jesús. Y él mismo declara, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Y si no, recordemos lo que dice la Biblia acerca de Saulo. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 12 nos dice acerca de Saulo de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es que Saulo a sí mismo, él se llama una persona que era una persona que aborrecía a los judíos. Perdón, a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Él aborrecía que dijeran que Jesús era el Cristo. Claro, porque él defendía su religión. Y Pablo él mismo dice que él respiraba, dice Hechos de los Apóstoles, que Saulo, alguien que respiraba amenaza y respiraba ¿qué? Muerte. Gracias a él y con ayuda de él es que existió el primer mártir cristiano. ¿Quién fue? Esteban. Por eso es que dice ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, solo que el capítulo 7, acerca de Saulo también y de Esteban, de la siguiente manera. Versículos 58, y nos vamos a saltar también a Hechos 8:1. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día. ¿Cómo estaba de completo qué? Acuerdo con su muerte. Él gozaba ver morir a los cristianos. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando se convirtió, muchos no le creían a él y le huían. Decían: no, este nos quiere engañar, porque él ya ha recibido la carta de él poder apresar a quien quisiera. Algo así como que si aquí pusieran en la casi en El Salvador, como que dijeran: todo aquel que tenga pinta de marero, a la cárcel. Y usted está todo greñudo y todo, a la cárcel. O sea, él tenía carta de libertad. Para él, con solo ver a alguien que es cristiano, de un solo. Ningún juicio, directo a la muerte. Él era un asesino. Un asesino en nombre de la religión, pero era un asesino. Y por eso dice una vez más Hechos 8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ahora, este fue un gran asesino. La pregunta es: ¿qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? No sabemos cómo él vivía. Creemos que él trataba de cumplir la ley, porque él mismo lo decía. Sin embargo, este hombre era un asesino delante del Señor. Pero ¿qué fue lo que algo pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo, que luego él mismo se llama servidor de Jesucristo? Viene el mismo Hechos de los Apóstoles, el versículo, capítulo 26, quiero que usted me acompañe en su Biblia también, en Hechos capítulo 26, versículo 8 al 20, el mismo Lucas nos dice de la siguiente manera: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Aquí es redactando lo que Pablo dijo, ¿verdad?, frente a los sacerdotes. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar,
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguías en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo único que usted puede ver en este testimonio de Pablo? ¿Acaso no usted puede ver la gracia del Señor derramada en un hombre que, sin importar su pasado y su presente a Dios, es capaz de transformar? Si algo es maravilloso, cuando Pablo comienza a escribir la carta de Romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, nunca olvide el pasado de este hombre y nunca olvide la gran gracia de Dios derramada sobre él. Porque al igual que él, todos aquí somos asesinos, todos aquí somos mentirosos, todos aquí hemos sido altivos, orgullosos, todos aquí hemos sido incluso posiblemente peor en nuestra actitud o pensamientos que el mismo Pablo. Y sin embargo, por la gracia del Señor, esta noche estamos acá y tenemos salvación y tenemos la oportunidad de gozarnos en la eternidad con Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, por favor, no lo vean nada más como un saludo. Entienda que detrás de esas grandes palabras está la maravillosa gracia de nuestro Señor. Y al igual de cada uno de nosotros, Pablo sabía por qué estaba escribiendo esto. Él mismo dice: siervo de Jesucristo. Y es que mire, cuando Pablo dice doulos de Jesucristo, esa palabra doulos, que lo que significa es esclavo. Cuando él escribió esta carta, tenga por seguro que él sabía quiénes la iban a leer. Porque en la época de Roma, en esta época que fue escrita la carta, en el año 58, en el Imperio Romano, solamente en esta parte donde ahora es Italia, habían alrededor de 1 millón de personas viviendo ahí. Pero dentro de este millón, escuche bien, el 30% de la población eran esclavos. Por eso es que cuando él viene y escribe siervo de Jesucristo o doulos de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, él sabía que aquellos que estaban en Roma lo iban a entender muy bien. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que por causa de que Jesucristo le perdonó sus pecados, le hizo propicio delante del Señor, delante de su Padre, por cuanto Él le lavó todos sus pecados, le dio salvación, lo santificó. Por gracias a toda esta salvación que Él recibió, lo único que Él podía hacer era entregar su vida completa en esclavitud a Jesucristo. Cuando Él dice esclavo de Jesucristo, lo que Él está diciendo es que Él fue liberto para ser esclavo del Señor. Y es lo que él repite en sus demás cartas, y él mismo repite constantemente que fuimos libertados de la esclavitud del pecado y ahora somos libres ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero ¿para qué Dios nos dio esta libertad? Porque es importante entender que dice siervo de Jesucristo. Porque si usted fue libre de su pecado, libre, dice la palabra, de la esclavitud del pecado, es simplemente para una sola razón: para que nosotros, si vivimos
para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo tenemos que morir, mi familia. La única razón por la cual Dios nos salvó a nosotros es para la gloria de Jesús. Y por eso es que un verdadero creyente, cuando recibe salvación, lo único que puede hacer es someterse a Jesús. ¿Qué significa someterse a Jesús? ¿Qué significa ser esclavo de Jesús? Significa, porque Pablo sabía muy bien este significado de la palabra, por eso escribe a Romanos esta frase. Un esclavo era un esclavo bajo la ley romana no era nada. Entienda usted que había diferentes clases de personas. Estaban la clasificación de personas, pero después de las personas estaban los animales. Después de los animales estaban las cosas. ¿Sabe usted que los esclavos no tenían ninguna clasificación? Para la ley romana, el esclavo no era ni persona, no eran ni animales y no eran cosas. Por lo tanto, ellos tenían 0 derechos. Y lo único que ellos tenían eran obligaciones de hacer exclusivamente las cosas para su Señor, porque ellos eran propiedad de su Señor. La única manera que un esclavo en Roma podía ser libre era muriendo. Por eso es que cuando Pablo viene y dice, por cuanto he recibido esta gracia del Señor, lo único que yo puedo hacer es ser esclavo de mi Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él ya no tenía opinión delante de Dios, que él simplemente estaba destinado para servirle eternamente a Dios. Y es que si usted, mi familia, usted es un hijo de Dios, quiero que entienda que usted es un esclavo de Jesús. ¿Qué significa? Nosotros no tenemos por qué opinar, porque Dios hace las cosas como las hace. No tenemos opinión, no tenemos derechos. Lo que tenemos son obligaciones delante de nuestro Dios, que por la misma gracia tenemos recompensas, pero no es por nosotros, es por amor a Él mismo. Pero nosotros somos esclavos de Jesucristo, mi familia. Somos esclavos del Rey. Nosotros estamos aquí en esta tierra para someternos a su voluntad. Yo le pido por favor que por un instante entienda esto. Cuando dice la palabra que usted es un esclavo, es porque usted no tiene derecho a opinar en la voluntad del Señor. Si el Señor le quiere dar algo, gloria a Dios. Si el Señor le quita algo, gloria a Dios. Si el Señor le permite a usted enfermedad, gloria a Dios. Si un familiar se muere, ¿usted qué va a decir? Gloria a Dios. Si Él le quita su trabajo, ¿usted qué va a decir? Si le da un buen trabajo, ¿usted le va a decir? Gloria a Dios. Porque el esclavo no opina. El esclavo únicamente se somete y hace la voz de aquel que es dueño. Y quiero recordarle algo que dice la palabra del mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Que nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, pero que ahora somos esclavos de Cristo por cuanto fuimos comprados por un precio. Y este precio fue la misma sangre de Jesús, mi familia. Nosotros somos propiedad de Jesús. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Usted no le pertenece a sus hijos, ni sus hijos le pertenecen a usted. Todo esto siempre ha sido y es y será de Jesús. Cuando Él viene y dice siervo de Jesucristo, es más profundo de lo que usted y yo podemos imaginar. Él es siervo de Jesucristo. Antes era un perseguidor de Jesús, ahora es un esclavo de Jesús. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 7 versículo 23 dice el apóstol Pablo: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados, por lo tanto no os hagáis ¿qué? ¿Esclavo de quiénes? Una pregunta: ¿acaso usted es un esclavo de Jesús o un esclavo de las personas? Voy a cambiar la frase. ¿Para quién usted está viviendo? ¿Para complacer los caprichos y los deseos de otras personas o los suyos propios? O realmente, sea sincero con usted mismo, sea sincera y sincero. O realmente usted se está sometiendo realmente a Jesús. Es que nosotros somos tan arrogantes que nosotros muchas veces pensamos esto. Pensamos que Dios debería de cambiar la manera en que Él establece las cosas. Y decimos, no, yo creo, Señor, que es que esto no es así, yo no sé por qué, mejor de esta manera. Y no nos damos cuenta que fuimos comprados por precio. ¿Somos esclavos de quién? De Jesús.
Si usted realmente, mi familia, no entiende que usted es un esclavo de Cristo, si usted entiende que somos siervos de Jesucristo, somos doulos de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo, entonces usted va a ser esclavo de usted mismo o de alguien más. Y aunque Cristo lo ha libertado con gran riqueza y con gran gloria para Él, usted no va a poder gozar en este mundo esa libertad. Y después se va a preguntar: ¿y por qué me están pasando las cosas que me suceden? Porque a final de cuentas, o usted vive para Dios o vive para Dios. Pero si vive para usted mismo, entonces claramente Dios lo va a retomar a usted y lo va a hacer rectificar su camino por la misma gracia del Señor. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20 también nos dice Pablo de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Digan conmigo: yo no soy de mí mismo. Si aquí hay un psiquiatra, me perdona, ¿verdad? No me vaya a diagnosticar. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. No nos pertenecemos, mi familia. Sus manos, su cuerpo, su experiencia, sus años de vida, sus hijos, sus padres, su familia, su dinero, su trabajo, su empresa, su respirar, su corazón, todo es de Jesús. Porque Él nos compró, mi familia. Usted y yo no lo merecíamos. Usted y yo merecemos la muerte. Por eso es que cuando la Biblia habla de justificación, lo único que dice la palabra, lo que significa esa palabra, no es que seamos inocentes. Aquí nadie es inocente del pecado. Pero por la gracia de Jesucristo se nos declara que no somos culpables. Y por eso es que nosotros en esa justificación, bajo esa justicia que se nos fue imputada a nosotros, es que una vez roto con la esclavitud del pecado, entonces decimos: ahora que estamos libres, ¿qué hacemos? Pues la voluntad del Señor es que usted se someta a Jesús porque usted es de Él. Sus sueños, su esperanza, todo de Jesús, mi familia. Por eso es que si usted va a hacer cualquier cosa, hágalo para la gloria de su Señor. Dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son ¿quién? De Dios. Por eso es que también en Gálatas capítulo 1 versículo 10, el mismo apóstol Pablo, que saludó a Romanos 1, dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería esclavo de quién? De Cristo. Ser un siervo de Dios significa total sumisión a lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a los hombres o a mí. Ser un siervo de Dios significa total sumisión al que es propietario de nosotros. Mi familia, nosotros no servimos a alguien que no conocemos, servimos a alguien que conocemos. Su nombre es Jesucristo. Por eso es que Pablo dice: siervo de Jesucristo. ¿Sabe usted qué es en la carta de los Romanos donde él pone siervo de Jesucristo? En las demás cartas él pone siervo de Dios. ¿Sabe por qué él puso en Romanos siervo de Jesucristo? Porque precisamente con todas las deidades paganas que habían en Roma, que era la capital de toda esta religión pagana procedente de Babilonia, es que él entonces demuestra lo que él está diciendo únicamente con el versículo 1. Está declarando al mundo, por eso es grande esta carta, porque solamente con el versículo 1 Pablo está diciendo que Jesús es Dios. Él está demostrando que Jesús es Dios. En las demás cartas él dice siervo de Dios o siervo de Jesús. Aquí dice siervo de Jesús, pero aquel que fue ungido, el que es el Cristo, el Mesías, declarando que Jesús es Dios.
Y por eso es que nosotros en familia, entendiendo que Él es Dios, es que nosotros nos sometemos a Él. Por eso es que Él dice esto ahora. Dice también el versículo 1 una vez más: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Llamado a ser qué? Apóstol. Esta frase es muy fuerte, muy impactante. ¿Por qué? Porque Él no escogió ser apóstol. Él no dijo, yo quiero servir en esto a Dios. Simplemente Él fue obligado por el Espíritu. Y cuando digo obligado es que es todo, dice la palabra, que el amor de Cristo lo constriñe a Él a hacer la voluntad del Señor. Él fue cautivado por Jesús, recibió el llamado y por lo tanto Él fue apartado para eso. La pregunta es cuándo Él fue apartado para esto. Porque Él dice que Él no eligió. Él no dijo, a mí me gusta el ministerio tal, así que voy a servir. No, no se trata de cuál te gusta, se trata a dónde Dios te está llamando. No es que a mí me gusta este ministerio, no es que a mí me gusta esta iglesia, no es que a mí me gusta esta familia. No, es donde Dios te está llamando. Ni siquiera Él podía decidir dónde Él ser apóstol. Él es un esclavo. Él tiene que escuchar la voz del Señor. Dime dónde tú quieres que sirva. Ve ahora ya. Señor, quiero ir a Troas. No, a Troas no vayas. Tienes prohibido, le dijo el Espíritu Santo, no puede ir a Troas. A Asia Menor, no podía ir. Se fue por Macedonia. Porque Él es un ¿qué? Un esclavo de Cristo. Él no elige. Él no decide, Él dice, me gusta esto. Él come lo que su padre quiere que come. Él habla lo que su padre dice que habla. Él va donde su padre le dice que él tiene que ir, porque Él es un esclavo. Y todos los que estamos aquí también hemos recibido un llamado del Señor. Usted no elige un lugar porque le gusta. Quiero ir al ministerio de niños porque me gusta, no. Usted va por su llamado. Y viene Pablo, y por eso es que él dice en 1 Corintios 15, del 7 al 9, él mismo dice cuando él fue apartado para este llamado. Después, sigue. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Entiende usted esto, mi familia? Que Él fue apartado. ¿Entiende usted de que Él fue el pequeño, más pequeño de los apóstoles por cuanto Él fue un perseguidor de la iglesia? Ahora, ¿cuál fue la comisión que Jesús le entregó cuando se le apareció a Él? En Hechos 26 se nos dice también que Jesús le dijo a él, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo grande en la vida de Pablo no fue lo que él sufrió, no fue su experiencia, no fue su inteligencia. Fue el llamado que Jesús mismo le hizo a mi familia. Por eso es que dice en Romanos 1:1 una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuándo Dios lo apartó, mi familia? ¿Cuándo es que Dios ejecutó esta voluntad en él? Dice Gálatas capítulo 1, versículo 15, y esto es importante para usted, y recuerde y nunca olvide este versículo. Dice la palabra del Señor así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mi familia, mire, Dios apartó a Pablo desde el vientre de su madre. Lo escogió antes de la fundación del mundo, lo predestinó. Pero dice la palabra que lo apartó cuando él fue concebido.
Y después de ser concebido, tiempo después, cuando Dios quiso, dice la palabra que él recibió perdón de pecados. La gracia del Señor vino sobre él. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Mire, Dios no está mirando su pasado. Dios no está mirando su presente. Quiero que entienda que por la gracia del Señor es que usted ha recibido perdón de pecados. Y usted fue apartado por el Señor. Usted fue apartado para las cosas que Dios quiere que usted realice. Entienda, mi familia, que cada uno de nosotros tiene un propósito dentro del reino del Señor. Usted tiene un llamado. Todo lo que usted hace no lo considere pequeño. Yo se lo quiero decir hoy mismo, en esta misma noche. Me acerqué a una hermana que aquí está en la iglesia. Y por alguna razón ella vino a este culto. Y lo digo porque ella le causó gracia lo que le dije. Vengo y yo le pregunto, hermana, ¿qué tal está? Le digo. Ay, pastor, fíjese que el viernes me quitaron el trabajo. Que lo lamento. Mire, vamos a orar para que le dé un nuevo trabajo. Y yo le digo, ¿de qué experiencia usted tiene? Y me dice, no, pastor, es que yo soy una ignorante. Me dice, yo no sé hacer nada y yo por eso he tenido pequeños trabajos y yo soy una ignorante, yo sé que no puedo conseguir nada grande. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Venga mañana, le dije, al culto de milagros. Tenga por seguro que por sus palabras Dios algo grande le va a dar a usted, demostrarle que no es por usted, es por Él. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer, con todo lo que yo conozco de su pasado, ella puede pensar que ella es ignorante. Le dije, por favor, jamás vuelva a decir de usted mismo eso. Le dije, jamás lo vuelva a decir. Porque todo lo que usted vale y todas sus riquezas son en Cristo Jesús. Y todas las cosas que nosotros hacemos es simplemente porque a Él le place. Y quiero que entienda que cada uno de nosotros, no importa si fuimos pequeños, altos, gorditos, no importa si fuimos pobres, ricos, no importa nuestro pasado, nuestro presente. Somos llamados por la gracia y la misericordia del Señor a dejar un legado en este mundo para la gloria de nuestro Dios. No es por nosotros. Si tan solo nosotros entendiéramos que somos esclavos de Jesús y nos sometiéramos a su voluntad, grandes cosas Dios haría a través de nosotros. Porque simplemente estamos llamados a hacer cosas grandes. Grandes no me refiero a grande de multitudes. Grande, por ejemplo, es que en el último suspiro un hombre se convierta y le diga a su familia: hijos, conviértanse al evangelio. No hagan como yo, que rechacé a Jesús toda la vida. Crean en el evangelio. Esa es una gran obra. Yo he estado con personas. Yo estuve en el hospital militar con un hombre, con un hombre que estaba muriendo. Él ya no podía hablar. Fui con otro pastor de la iglesia. Estaba muriendo y cuando comenzamos a orar, yo le dije: hermano, yo vengo a compartirle de Jesús, quiero que me escuche por un instante. Y comenzamos a hablarle de Cristo. Y el Señor comenzó a llorar, y después de varios días que estaba él en cuidados intensivos, por fin pudo comenzar a hablar, y él comenzó a decirnos: gracias, creo en Jesús. Y él mismo comenzó a orar a Jesús y dijo: Señor, perdóname. Llamó a la familia en ese instante, que eran 2 personas nada más. Había sido un hombre muy duro, no tenía muchos amigos ni familiares. Y estando en ese lecho de muerte, estando nosotros ahí, él murió. Lo vimos morir. Pero ¿sabe cómo él terminó muriendo? Diciendo: Jesús, yo creo en ti, perdóname. Esa familia ese día se convirtió al Señor y vinieron a la iglesia. Esa es una gran obra. Si tan solo entendiéramos que vivimos para Él y someternos a Él, grandes cosas Dios haría a través de nosotros. Impactaría este mundo por medio del evangelio. Mi familia, usted es un llamado por Dios. Claro, sabemos que aquí el apostolado es diferente. Sabemos que él fue testigo de Jesús. Él vio a Jesús como los otros 12, incluyendo a Matías. Él vio junto con otros 12 a Jesús, y por lo tanto él fue un apóstol diferente. Pero realmente, si somos exhaustivos con la palabra, todos aquí tenemos un llamado a predicar el evangelio. Por eso, mi familia, mire, no hay nada al azar en este mundo.
No hay nada que le esté pasando a usted en este momento, ni en su trabajo, ni en su empresa, que le haya salido a las manos de Dios. Dios es omnisciente, mi familia. No olvide eso. Dios es omnisciente. Nada se le sale de las manos a Dios. ¿Usted cree que Pablo fue encarcelado de por gusto? ¿Sabe usted que lo más seguro es que si Pablo no hubiera sido encarcelado, lo más seguro que no hubiera escrito las cartas que escribió? Porque cuando fue encarcelado, cuando estaba en Roma, cuando él fue por fin a Roma, en el año 62 posiblemente, ahí fue cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, que fue la última. Escribió Tito y escribió Colosenses. Y Filipenses. La carta muy especial, donde él dice que hemos de gozarnos, él estando en la cárcel. Y cuando él sabía que iba a morir decapitado, fue cuando él escribe su segunda carta a Timoteo, que es la despedida de Pablo de todas sus cartas. Y cuando usted lee la segunda carta, si usted está estudiando la carta a Timoteo, entienda que fue la última carta de Pablo, cuando él ya sabía que iba a morir y cuando estaba preso, y estando preso escribió esas grandes palabras que aparecen en esa gran carta. ¿Por qué? Por el llamado. Porque era un esclavo de Jesús, era un siervo de Jesucristo. Y él termina diciendo, para el evangelio de Dios. ¿Cuál evangelio, pastor? El otro miércoles vamos a empezar a ver el evangelio de Dios.